Buenos días, mis estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte de Isabel Vivaque, docente del área de Lengua y Literatura. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, donde hablaremos sobre la variedad lingüística y las palabras homófonas. Por favor, mi estimada Ana, ¿qué son las variedades lingüísticas para usted? Es las diferentes tipos de, de cuando, por ejemplo, aquí hablamos un idioma, en otro lado hablan otra, por ejemplo, está el quichua. Exactamente, utilizamos diferentes dialectos, ¿no es cierto? Vamos Sí, a ver como objetivo dentro de esta clase de las variedades lingüísticas es reconocer las diferentes variedades lingüísticas. Vamos a ver una diferencia entre lo que es lenguaje, lengua y habla. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, es la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, expresar nuestras ideas y lo que deseamos, ¿cierto? Dentro de lo que es el lenguaje tenemos tres etapas, que es la prelingüística, que son las primeras vocalizaciones que realizamos, o sea, cuando somos pequeños, cuando somos bebés, hacemos nuestras primeras vocalizaciones. Como segunda etapa tenemos lo que es la lingüística, la diferenciación de fonemas y la apariencia de las primeras palabras. Cuando ya estamos cerca de cumplir un año, nosotros empezamos ya a pronunciar nuestras primeras palabras como son mamá, papá, cuando deseamos algo, ¿no es cierto? Necesitamos comunicarnos para de esta forma poder nuestros deseos cumplirlos, ¿no es cierto? Si deseamos tomar agua, tenemos hambre, ¿no es cierto? Y tenemos como tercera fase de la etapa, tenemos la poslingüística, que es la creación de los distintos códigos o adquisición de lingüísticos. Quiere decir que al momento de nosotros ya, al momento que vamos creciendo, vamos adquiriendo más conocimientos, más formas de expresarnos ante las personas que están a nuestro alrededor y poder cumplir nuestras necesidades y transmitir nuestros pensamientos. A diferencia, tenemos lo que es la lengua, que es el idioma o un sistema de signos que está en mente de los hablantes de una comunidad. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan otro tipo de lengua que es el inglés. Acá en Sudamérica utilizamos lo que es el español, a diferencia de otros países como es Brasil, que utilizan otro tipo de lengua, ¿no es cierto? En Italia. Por ejemplo, mi estimada Ana, ¿en qué otros países podemos utilizan otro tipo de lengua para poderse comunicar? dicen, disculpe que le diga, pero es que se le escucha bien bajito. ¿Se me escucha muy bajito? Ahí se le escucha duro. Ya, ¿quiere que le Ah, repita nuevamente? sí, repítame por favor la pregunta. Ya, le decía que el lenguaje es el idioma o un sistema de signos que está en mente de los hablantes de una comunidad. Por ejemplo, en Estados Unidos se comunica con el lenguaje en inglés. Aquí en Ecuador utilizamos lo que es el español. ¿Qué otros Ya. países utilizan otro tipo de lengua? Eh, Podría ser en China, utilizan otro idioma, no sé Ujú. cómo se llama ese idioma. También en lo mismo en Japón, porque también es otro idioma, no es el mismo. Sí, Y puede ser también, aquí mismo también se utiliza el quichua, las ya, comunidades utilizan el quichua. Y creo que ya no. ya, Ah, en Francia, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos una diferencia de lo que es el lenguaje y lo que es la lengua, ¿no es cierto? Para comunicarse. Ahora vamos a ver lo que es el habla, que es la realización física del idioma, el uso individual para que la persona hace de su lengua. La podemos hacer de forma escrita y de igual forma verbal, ¿no es cierto? Para podernos comunicar con las personas que están a nuestro alrededor y poder transmitir nuestros pensamientos. Vamos a hablar sobre lo que es las variedades lingüísticas, que es la diferencia dentro de la misma lengua que produce, porque cada hablante tiene un dialecto, un sociolecto y un cronolecto. Esto se diferencia en tres etapas que son las variedades geográficas o diatópicas, o las variedades sociales o diastráticas, y las funcionales y diafáticas. Dentro de las
Variedades geográficas tenemos la histórica, las meridionales, español de América. Esto quiere decir que dentro de las variedades lingüísticas tenemos una diferencia de las mismas, la lengua en un territorio del habla dialectales, lo que usted me decía hace un momento, Ana, que dentro de un espacio geográfico podemos utilizar diferentes tipos de lengua, como el Ecuador, ¿no es cierto? Aquí, lo que es la zona urbana de Orellana, se comunican con lo que es el español, a diferencia de otras comunidades que utilizan, puede ser el quichua, puede ser otro tipo de idioma con el que se comunican, ¿no es cierto? Tenemos también lo que serían las variedades diestráticas y que van por diferentes niveles, lo que sería el nivel, tenemos el nivel culto, el nivel coloquial y el nivel vulgar. Si hablamos de las diferencias diestráticas entre diversos niveles socioculturales, cuando hablamos del nivel culto, lo emplean personas muy instruidas, personas que les gusta leer, les gusta autoeducarse, de esta forma van obteniendo también un dialecto donde pueden expresarse de una forma diferente ante las otras personas. Y también tenemos el nivel coloquial. Este tipo de nivel lo emplean las personas con un nivel medio competente en lingüístico, adoptan las exigencias normativas del idioma, pero menos rígido que la variedad culta. Este nivel quiere decir también que lo utilizamos la mayoría de las personas para podernos comunicar con las otras. Utilizan un término, se puede decir medio, dentro de la competencia lingüística, para poderse expresar. También tenemos el nivel vulgar. En este nivel emplean las personas con poco no han sido muy pocas cultas, instruidas, o sea que no han tenido la posibilidad de estudiar, que se expresan de otra forma ante la sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿me podría dar un ejemplo, mi estimada Ana, del nivel vulgar y uno del nivel coloquial, por favor? No sabría decir. De nivel vulgar. Por ejemplo, sí haber escuchado a veces a alguna persona, algún conocido, que se exprese de otra forma, por ejemplo, dame salsota, o sea, algo así, ¿no? Que no se refiere de una forma correcta, sino que lo utiliza de una forma vulgar, ¿sí? Ya. Y el nivel coloquial es cuando normalmente se comunica con otra persona, pero no lo hace de una forma culta, o sea, con términos que no están, que no son de su conocimiento. Ya. También tenemos lo que sería las variedades diafásicas. Tenemos el registro formal y el registro informal o coloquial, como le dije hace un momento. Cuando hablamos del registro formal, estaríamos hablando de que las personas se expresan ante un público dependiendo del público. Quiere decir que, por ejemplo, usted va a hacer una exposición ante sus profesores o ante, si usted trabaja, ¿no es cierto? Usted va a utilizar otra forma de expresión de dialecto al momento de comunicarse, a diferencia del registro informal al momento de comunicarse con sus familiares, sus seres queridos, ¿no es cierto? Aquí usted puede utilizar una diferencia, ¿no es cierto? ¿Cómo usted se comunica de forma formal dentro de su ámbito laboral? Hablando. Claro que hablando, pero usted no utiliza la misma forma cuando está comunicándose con sus compañeros, ¿no es cierto? Ujú. O con sus amigos, o me Sí, equivoco. sí, se habla diferente, obviamente. Ya, entonces, ¿qué pasa? Entra como la confianza y uno habla. A ver, vamos a hablar. El tipo de lenguaje formal, este tipo de lenguaje se utiliza en situaciones serias, formales, en las que generalmente hay una relación lejana y poca confianza entre los interlocutores. Por ejemplo, cuando usted va al doctor, ¿no es cierto? Usted es la paciente. ¿Usted cómo se comunica con el doctor? Amablemente, Ya, respetando. ya. Y por ejemplo, si usted estuviera comunicándose con su hermana,
¿Cómo lo hiciera? ¿De qué forma? Ajá, bueno, ahí sería diferente, pues. Ya, Eh, ¿sí? Sería como, o sea, como esta hermana es la confianza, entonces le hablas así todo, como, tipo dice guaso, así como, Exactamente. Entonces, cuando hablamos de registro informal se denomina lenguaje coloquial, utilizando este registro en situaciones que existe más confianza con los familiares, con los compañeros, con los amigos, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos lo que sería la variedad diafásica que utilizamos. Hay dos registros, el formal y el informal, ¿cierto? Y también tenemos lo que serían las variedades diastáticas, que ya le comenté hace un momento, que tenemos el nivel culto, el nivel coloquial y el nivel vulgar. De igual forma, hablamos de lo que serían las variedades diatópicas, que serían netamente de cómo se expresa dependiendo del espacio geográfico donde se encuentren, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando digo ay, 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 ¿qué estoy diciendo? Es una expresión de la sierra, ¿no es cierto? Que tengo frío, ¿no es cierto? Si hablamos también geográficamente, hablamos de diferentes países. Por ejemplo, en Colombia, mi amigo le dicen mi parce, ¿no es cierto? Quiere decir amistad, que somos amigos. Me gustaría que usted me dé otro ejemplo, por favor, Ana. ya, por ejemplo, no, eso sería, a ver, cuando dice, eh, pues, en vez de decir mi casa, dice mi caleta. Muy Entonces, bien, ¿no es cierto? Pero ahí, ojo, también estamos utilizando el nivel vulgar, ¿no es cierto?, de las variedades diastráticas, porque decimos casa, caleta, o sea, estamos utilizando un nivel vulgar, ¿no es cierto? Angie Campoverde, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, dice. Me gustaría que me ayude con un ejemplo del nivel vulgar. Este nivel es poco utilizado, ¿no es cierto? Lo emplean personas poco instruidas o no son cultas, ¿no es cierto? Como dio el ejemplo hace un momento Ana, dijo mi casa, mi caleta, ya. Y me gustaría que me dé un ejemplo usted más o menos de la forma de expresarse del nivel vulgar. Mm, No, no, no me acuerdo un ejemplo. ¿No? No, no me ¿No? acuerdo. A ver, Ana, usted ayúdele a Angie, ¿ya? Para que ella ah, tenga... ya, a ver, podría también ser, a ver, y por ejemplo, en vez de decirle a alguien, o sea, por ejemplo, decirle, o sea, como decirle, en vez de decir, oye, saben decir, mi sangre, es Ya, como decir, ajá, ¿eso me entiendes? sí, 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 le entiendo. Entonces, ¿ya vio Angie un ejemplo? Y dice, Ya listo. Y por ejemplo, eso le estábamos hablando también de las variedades diatópicas, que es dependiendo de la región donde se encuentre. Su compañera Ana me decía que, por ejemplo, aquí en lo que es la zona urbana, nos expresamos, utilizamos el lenguaje español, ¿no es cierto? Pero hay comunidades que utilizan otro tipo de lengua para expresarse, como sería el quichua, ¿no es cierto? Eso le ponía como ejemplo en antes que en la sierra ciertas personas dicen ayayay cuando quieren expresar y decir frío. Entonces es por ciertas zonas, ¿no es cierto? Como de igual forma le dije que si utilizamos de otros países, los colombianos dicen mi parce, eh, por ejemplo, a la maleta le dicen morral. Entonces, dependiendo de de la situación geográfica, utilizan otro término y utilizan otro dialecto para poderse comunicar. ¿Sí? Continuamos. También, como le comenté hace un momento, vamos a hablar sobre las palabras homófonas. Todo el objetivo es utilizar correctamente las palabras homónimas, homófonas para mejorar la comunicación.
Tenemos las palabras homónimas, que son aquellas que escribimos, pronunciamos igual, pero tienen un origen o un significado distinto. Dentro de ellas tenemos una clasificación, tenemos las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Cuando hablamos de palabras homógrafas, estas se pronuncian y se escriben del mismo modo. Aquí les tengo un pequeño ejemplo, por ejemplo, duelo, hablamos de combate, como duelo de dolor. Esta misma palabra tiene puede tener dos o más significados, pero se escriben de la misma forma y se pronuncian igual. Acá tenemos otro ejemplo que dice raya, pez marino, raya una línea negra y estrecha, ¿no es cierto? Vino es una bebida alcohólica o vino es el pretérito indefinido del verbo venir. A diferencia de las palabras homófonas, que estas se pronuncian iguales pero se escriben distintamente. Aquí les tengo otro ejemplo. Por ejemplo, casa, donde habitamos, ¿no es cierto?, cada uno, y casa de cazar animales, ¿no es cierto? Se pronuncian similar, se escriben diferente y tienen diferentes significados. Aquí tenemos otro ejemplo de las palabras homófonas, que sería votar, de ir a sufragar, ¿no es cierto?, cuando tenemos elecciones, y votar cuando vamos a desechar algo, ¿no es cierto? Orar. Ora cuando nos comunicamos con Dios, ¿no es cierto? Y hora del tiempo. Aquí me gustaría, por favor, que participen cada una de ustedes para ir clasificando las palabras homónimas, donde vamos a ir haciendo la clasificación. A ver, señorita Ana, es cura, cura. ¿Qué tipo de palabra sería? Ya, cura, como se le puede decir al Papa, Ya, pero me de la gustaría que iglesia. me digan si son palabras homófonas o homógrafas. Creo que es homófona. ¿Homófona? Mm. No. Pero ¿y cómo diferencia si es homófona o homógrafa? Ya, les voy a volver a repetir para que tengan claro, ¿sí? Cuando hablamos de palabras homógrafas, son cuando se pronuncian y se escriben de la misma forma. Les di un ejemplo, vino es una bebida alcohólica y vino es el pretérito del verbo venir. ¿Ya? Ya. Ya, listo. Las homógrafas. Y cuando hablamos de palabras homófonas, se pronuncian iguales, pero se escriben distintamente. Casa, casa. ¿Sí? Angie, ¿me entendió usted también? Sí, dice. Ya. Vamos a hacer una pequeña actividad para ver si ya tienen claro de cómo es. A ver, Ahí sí. ahí sí. Entonces esa sería una homógrafa. ¿Perdón? ¿Cómo se dice eso? Homófraga. Homógrafa. Eso, homógrafa. Homógrafa, muy bien. Y esta de aquí, Angie, ¿qué sería? ¿Homófona o homógrafa? ¿Cómo dice? Esta, hola, hola, ¿sería una palabra homófona o homógrafa? ¿Homógrafa? Ay, ay. La primera pregunta. Ya recordemos que las palabras homógrafas se escriben y se pronuncian iguales, pero tienen diferentes significados. Las palabras homófonas se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Entonces, esta sería una palabra homófona, ¿no es cierto? Amo, Homófogra. homógrafa. Homógrafa. Ya, muy bien. Votar y votar. Homófona. Muy bien. A ver, Angie, hecho, ¿qué sería una palabra homófona o homógrafa?
Homófona. Homófona, ¿cierto? Continuamos. Ahora, me gustaría que me ayuden realizando una oración con cada una de las palabras. Cuando las tengan realizadas, me avisan para irlas escribiendo. A ver, Ana, usted va a hacer con duelo. Angie, usted va a hacer con hola. ¿Me dijo algo a mí, Licen? Sí, mi estimada Ana. Por Ay, favor, me Licen, gustaría que usted disculpe, es que, perdón, haga las oraciones con duelo. a ver, póngale, ayer Ya, tuve un juego de duelo de miradas. muy bien. La siguiente. Y duelo del verbo dolero. Sí, Ok, ya. sí, Póngale, mm, pero tiene que ser duelo mismo, o sea, con la palabra sí, duelo, ¿cierto? sí. Duelo, ¿y cómo lo pondría? A ver, duelo. Ay, no sabía cómo ponerle ahí. A ver, Angie, ayudémosle a Ana a hacer la oración. Si escribimos, a ver, mi tía se encuentra de duelo por la muerte de su esposo. ¿Sí ven? Hemos utilizado la palabra duelo en ambas oraciones y ellas cada una tiene su significado. Ahora, continuamos Ah, sí. con la siguiente oración. ¿Quién sigue? Hola. ¿Lo sigo yo? Sí, a ver, Angie, usted me ayuda con una oración con la palabra hola. Ay, esa. Una palabra. Ay, ya se fue la oración, mi mente. Me voy a escribir la primera yo ya. Hola, me da gusto ¿Conocerlo? verte de nuevo. Estoy utilizando la palabra hola. Ahora, usted me va a ayudar con la siguiente oración, mi estimada Angie. Voto. Ay, no tengo, dice. No. Usted, Ana. No, no tengo. Ya. Eh, en la playa, Ya. en la playa, hay una ola muy grande. Muy bien. Entonces, como ustedes pudieron darse cuenta, hemos hecho unas oraciones utilizando las palabras homógrafas y homófonas, ¿no es cierto? Continuamos. A
A continuación, aquí tenemos lo que sería otro ejemplo. Me gustaría que Angie Campoverde me ayude. Dice, es posible que, ¿con cuál de las dos palabras vaya se va? Utilizaría en esta oración. Es posible que al cine si tengo tiempo. ¿Es posible que vaya Sí. así? ¿Cuál? ¿Con la 1 o con la 2? La una. Perdón, ¿me repite, por favor? La primera. Muy bien, excelente. Y dice la siguiente. La de mi casa se cayó por culpa del huracán. ¿Con cuál? ¿Con la 1 o con la 2? La una. No, aquí utilizaríamos la 2, ¿no es cierto? Ahí, sí, dice. Ya, listo, porque vaya es una cerca que se utiliza para armar una cerca, ¿no es cierto? Entonces, aquí estaríamos utilizando lo que serían las palabras homófonas nuevamente. Aquí tengo otro pequeño ejemplo de palabras homógrafas. Y usted no nada, nada. No, es que no traje el traje. Como ustedes pueden darse cuenta, nada de nadar, nada del momento, traje, traje, ¿no es cierto? La acción de traer y el traje en sí. Ya. Aquí también vamos a hablar sobre las palabras polisémicas. Es aquella que tiene dos o más significados, se relacionan entre sí. Aquí les tengo un ejemplo. Solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. Aquí la palabra polisémica es carta, ¿no es cierto? Porque carta puede ser la carta de jugar naipes, ¿no es cierto? O la carta que uno emite a otra persona. Esta palabra tiene uno o varios significados. Acá tenemos otro ejemplo. Banco. Es una sola palabra, pero tiene dos significados. ¿Sí se dan cuenta, mis estimados estudiantes? Sí. Ya, ahora vamos a hacer nuevamente una oración, va a ser Angie, y otra oración va a ser la señorita Narváez, Ana Narváez, por favor, Ya. para que vayan pensando la oración y de esta forma vamos estructurando, ¿cierto? Estas son las palabras polisémicas y vamos a utilizar la palabra banco. A ver, Ana, con la palabra banco, por favor. ¿Con la palabra bank o con la palabra banco? Banco, banco. Banco, la palabra banco tiene dos significados, ¿no es cierto? Donde nos sentamos normalmente y donde realizamos nuestras transacciones. Usted va a hacer con esta de aquí, con banco, la institución financiera. Ya. No sé qué poner, pero bueno, es mi pensamiento. En el banco. Espérame un ratito. Ya, en el banco. Hay mucha gente. Usted, señorita Angie, con la palabra banco, ¿dónde habitualmente nos sentamos? Ayúdeme con una oración. Ella parece que ya se fue de la clase. Sí, a ver, ayúdeme usted, Ana, otra oración. Ya. Ay, no, a ver. El banco de la esquina. Banco de la esquina. Es muy cómodo. Muy bien. Entonces ya nos dimos cuenta, realizando estos pequeños ejemplos, la diferencia de banco, ¿no es cierto? Tenemos la misma palabra, se escribe de la misma forma, se pronuncia igual, pero tiene diferentes significados. Estas son las palabras polisémicas. Aquí también tenemos otra actividad donde nos faltaría completar. Es una palabra polisémica. En esta habitación hay, ese enchufle me ha dado es un hombre muy, ¿qué palabra polisémica podríamos utilizar aquí?
Pero, ¿cómo? Hay una palabra polisémica que utilizamos en las 3 oraciones. Ah, ¿El enchufe qué nos ha dado? eh, ¿ah? ¿Perdón? No sabría decirle, licenciada. Corriente. Es un hombre muy corriente, Y sí, ya. ¿no es cierto? En esa habitación hay corriente. Hemos utilizado la palabra corriente, donde tiene diferentes significados, se pronuncia de la misma forma y es una palabra polisémica. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre las palabras paronimia. Los términos parónimos son aquellos que se parecen en la forma de escribir o pronunciarse, pero no guardan relación en su significado. Aquí les tengo un pequeño ejemplo. El problema de este muchacho es de aptitud, sino de actitud. Ah, pero no es lo mismo. A ver, me gustaría que cada una de ustedes me digan qué es actitud y aptitud. A ver, actitud de tu forma de expresarte, eh, por ejemplo, de tu personalidad. ¿Cómo es tu actitud? Ya. Ya. Y actitud. Angie, ¿usted? Bueno, actitud se refiere a los rasgos de la personalidad y de su forma de reaccionar frente a los problemas. Actitud, ¿no es cierto? Cómo yo me comporto con las personas que están a mi alrededor o cómo doy forma resuelvo mis problemas, ¿no es cierto? Mi actitud. Y aptitud se refiere a la capacidad de un empleado para cumplir una función. Por ejemplo, si a mí me mandan a hacer, digamos, un informe, ¿cuál es mi aptitud para poder desarrollarlo, ¿no es cierto? Mis habilidades. Entonces, esa es la diferencia de este tipo de palabras que se escriben parecido, casi igual, similares se podría decir, y se pronuncian de la misma forma, pero no tienen relación la una con la otra. ¿Alguna pregunta, mis estimadas? No, en parte, no creo. Ninguna. No. Si Bueno, tenemos alguna duda sobre la tarea, le escribimos a su WhatsApp, ¿no? por supuesto, mi estimada, un gusto de Ay, ayudarlas en lo que tengan algún inconveniente. Bueno, yo les voy a estipular 2 preguntas. Primero, ¿qué es la diversidad lingüística? Ay, ya se busca la es palabra. la diferencia de lenguas que hay en el mundo, ¿no? Ya, ¿qué más? Eh, A ver, Angie, ¿usted qué es la variedad lingüística? Es Ay, dice. Es la diferencia dentro de la no, misma lengua y se producen porque el hablante tiene un dialecto diferente, ¿no es cierto? Por eso. Hablamos de los niveles vulgar, hablamos también de los niveles Singular. y el coloquial, ¿cierto? También hablamos de las palabras homófonas y las palabras homógrafas. Como último y para cerrar, por favor me gustaría que cada una me dé un ejemplo de las palabras homófonas y otro de las palabras homógrafas y para dar por concluida la clase, por favor. ya. ¿Quién habló primero? Usted. Ya. De las homófonas podría ser el tubo del verbo tener y tubo
de lo que es el metal, o ahí los tubos que se utilizan ya, bien, ¿cómo es que se llama? Se me va el nombre. Homógrafo. Homógrafas. Podría ser eh, Por hacer referencia incluso de las mismas, los mismos ejemplos que hicimos el día de hoy, no habría ningún problema. Lo importante es que les haya quedado claro cuál es la diferencia entre las palabras entonces, homófonas y homógrafos. entonces lo que usted dijo de casa de la casa donde nosotros nos hospedamos y casa de cazar a los animales. Pero esas son palabras homófonas. Así no. Ajá, las palabras homógrafas son las que se escriben y se pronuncian de la misma forma, pero tienen diferentes significados. Usted ya me dio el ejemplo de las palabras homógrafas, ¿no es cierto? Que fue el tubo. Sí, ya, entonces podría ser, a ver, Homófono. ya una vez. Le falta el ejemplo de las palabras homófonas. Homógrafas, ya. Podría ser la palabra se escribe igual que bota de calzado y bota de botar basura. Se escribe igual, pero tiene Ya, diferente significado. ya. A ver, usted, Ya. Angie, un ejemplo de las palabras homógrafas. Ay. Y de las palabras homófonas, vimos incluso unas oraciones. Si yo le digo esto, cuando recién la veo, le digo hola, ¿no es cierto? Estamos utilizando una palabra homófona y cuando vamos al mar y vemos las olas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es diferente. Son palabras homófonas. Se escriben diferente y se pronuncian iguales, ¿sí? De mi parte, mis estimados estudiantes, que hayan tenido tengan una excelente semana. Con gusto haber compartido mis conocimientos con ustedes. Si tienen alguna duda sobre la tarea a realizarse, por favor se pueden comunicar conmigo. Recuerden que tienen que realizar las actividades de la plataforma en relación a la unidad 4. Ya, Lizzy, que tenga buen día. De igual forma, que tengan una excelente semana. Yo dice. Un gusto, hasta luego. Chao, Lizzy.